Hola chicos, buenos días. Em, bueno, no sé, espero que les haya ido bien ayer en el cuestionario general. El día de hoy podemos hacer consultas sobre lo que tengan dudas. Sí, Camila, yo le pedí a los profes que hicieron los cuestionarios si alguno se podía unir ahora, justamente porque, bueno, son ellos los que los generaron. Me dijeron que por ahí más tarde, o sea, ahora ya no podían unirse. Una profe podía después de las 10, los otros profes iban a intentar antes, pero bueno, podemos ir resolviéndolos. Yo no los vi a los ejercicios del cuestionario, así que podemos ir resolviéndolos, y si hay alguna duda en particular de por qué esa es la respuesta correcta, entonces o si hay alguna cuestión particular de cómo se puntúan o algo de los cuestionarios, entonces sí se lo dejamos después para los otros profes. Pero para ir resolviendo los ejercicios, sí, no tengo problema. Así que si me pasan el ejercicio que quieren que veamos, lo discutimos. A ver, que Camila mandó uno. Era una de las opciones. Esa era una de las opciones de un ejercicio. Sí. Ezequiel pregunta, una duda para los que reprobaron el primer parcial y aprobaron el segundo. ¿Cuándo sería el recuperatorio del primero? No sé, Ezequiel, le voy a preguntar a Silvia, porque en realidad no estaba dentro del calendario tomar otro recuperatorio más del primero. Pero bueno, debido a las circunstancias particulares que estamos todos viviendo y que se entiende que es complicado ponerse al día con la virtualidad y todo, es que se decidió con el grupo responsable darles una segunda oportunidad si aprobaban este. Pero no se definieron fechas, porque tampoco se sabía si iba a haber gente que estuviera en esas condiciones. No se sabía si iban a seguir cursando, porque a veces muchos cuando no aprueban la primera parte ya dejan de cursar. Entonces, no tengo todavía, pero sí, ya lo voy a consultar para que lo pongan cuanto antes y ustedes tengan tiempo también de prepararse. A ver, el ejercicio, esperen que lo voy a compartir. El ejercicio, lo voy a copiar, después pongo en el chat. Y Nahuel dice que uno que mandó él, la duda es sobre el primer ítem. Ok, ya lo vemos. El primero el que mandó Camila, creo que había mandado, dice, o sea, es solamente un ítem de toda una parte de ejercicio que ella quería comprobar. Tenemos la función y igual a x al cuadrado, dice, la función y igual a x al cuadrado admite inversa en menos infinito, 0, y su inversa es y a la menos 1 igual a la raíz cuadrada de x. Entonces, si lo pensamos a este ejercicio, si lo pensamos gráficamente, lo que me está dando es la parábola, solamente la rama de los negativos, ¿sí? Y entonces me pregunta si ese tiene inversa. Si lo hacemos gráficamente, ¿qué tendría que pasar con la inversa? La inversa debería ser simétrica con respecto a la recta y igual a x. Y la que me está dando ahí como inversa es esta parábola, es esta raíz cuadrada. Y esa no es simétrica con respecto a la recta y igual a x, ¿sí? La que es simétrica con respecto a la recta y igual a x es esta de acá abajo, que es la menos raíz de x. Esa debió ser la función inversa. Fíjense que cuando yo hago la composición, ¿sí? Si yo hago una composición, por ejemplo, si hago y a la menos 1, acuérdense que para que sean inversas una de la otra, las dos composiciones me tienen que dar la identidad, ¿sí? Si yo hago una de las composiciones, que acá pudo haber sido la confusión, si yo hago y a la menos 1 compuesta con y, me queda la raíz cuadrada evaluada en x al cuadrado, ¿sí?
Y esto, la raíz cuadrada evaluada en x al cuadrado, me da valor absoluto de x, ¿sí? Porque me va a dar un número positivo, ¿sí? O sea, si estoy en el, por ejemplo, como es en el menos 2, hago menos 2 al cuadrado, me da 4, raíz de 4 me da 2. Entonces no me dio, acá me faltó de x, ¿no? Esperen, porque ya, esto que no escriba, ahí está. Acá hice y a la menos 1, evaluado en y, evaluado en x. Esa composición, ¿sí? Entonces, si yo hago, por ejemplo, y a la menos 1 de y de menos 2, porque acuérdense que acá el dominio son los negativos, esto me da raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado. Y esto me da 2. Entonces, no es el mismo número el que me está dando, no me está dando x. Entonces, esto ya me dice que no puede ser la inversa, ¿sí? En cambio, fíjense si yo lo hubiera hecho con la función, si yo planteo que la inversa sea la menos raíz, ¿sí? Si tomo esta ahora como inversa y hago la misma composición, entonces hago y a la menos 1, como había hecho antes, compuesta con y, compuesta con x. Esto me da menos la raíz de x al cuadrado. Esto me da menos el valor absoluto de x. Pero ahora tengo que mirar que el dominio son los negativos. O sea que el valor absoluto de x es menos el valor. Entonces cuando hago menos el valor, me vuelve a dar el x. Y esta sí es la función inversa una de las otras, ¿sí? O sea, la inversa de la x al cuadrado es la raíz cuando estoy en los positivos. Y de la x al cuadrado cuando estoy en los negativos es menos la raíz. No, estaba leyendo el comentario de Victoria, pero no, este ejercicio que estoy haciendo es el que había mandado Camila, si no me equivoco. No sé si se entendió, Camila, cuál es el problema de por qué es falso, ¿sí? Que este ejercicio, que este ítem sea, ¿por qué este ítem es falso? ¿Sí? O sea, ¿por qué esa no es la inversa? Perfecto. Entonces ahora sí, vamos al siguiente que tenemos, que era el ejercicio de Nahuel. A ver qué dice el ejercicio. Nahuel había dicho que la duda que tenía era sobre el primer ítem. Dice, no sé muy bien cómo se hace, yo derivé la función para obtener la pendiente de la recta tangente y la evalué en x igual a 0. A ver. ¿No se me abrió? Ahí está. No, dice que no se puede abrir. A ver, vamos a intentar de nuevo. Nahuel, vos lo podés volver a enviar porque no me lo deja abrir. Me dice como que, no sé, se descargó mal y ahora no me lo deja volver a descargar. Mientras voy abriendo el que mandó Victoria, a ver si así sí lo puedo abrir. Ahí está, y Nahuel lo volvió a mandar. Ahí está, ahora sí. El ejercicio que mandó Nahuel dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Sí? Y entonces en el primer ítem nos dice, que es el que tiene dudas, nos dice, la recta tangente a esta curva G, que nos dan una ecuación, es perpendicular a la recta y igual a menos 2 sobre 15x más 3 en el punto de abscisa x igual a 0. Bien, sí, la idea es, en este ejercicio, en el primer ítem, es hacer eso que decir. Tenemos la función g, la derivamos, la evaluamos en 0, y ahí obtenemos la pendiente de la recta. Pero después tenemos que ver si esa pendiente que nos dio es perpendicular a la pendiente de la recta que nos dieron. Entonces, para que sean perpendiculares las pendientes, tiene que pasar, bueno, en este caso que es una recta, lo que necesitamos es, o bien escribimos, el vector sería el vector director de esta recta, sí, pero que está en R2, y entonces vemos que el producto escalar con la otra, pero el otro que tenemos la pendiente. No, hay que hacerlo directamente con las pendientes, ¿sí? Que una de la pendiente que obtuvimos con la pendiente de la recta sean opuestas inversas. Es decir, si la pendiente de la recta que me dan es menos 2 sobre 15, debería haberme dado 15 medios. Si me daba 15 medios, significaba que era verdadero. A ver, y vamos a hacerlo a ver si está bien hecha la derivada de la función.
porque Nahuel dice que a él le da otra cosa. O sea, la función que nos daban era g de x, que era, ay, qué feo, e a la 3x dividido raíz de x más 1, todo al cubo. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la derivada, evaluarla en 0 y ver si eso nos da o no nos da 15 medios. Si nos da 15 medios, ese ítem es verdadero. La recta tangente a la curva es perpendicular a la recta esta en el punto x igual a 0. Sí, es verdadero. Y si nos da cualquier otra cosa que no sea 15 medios, es falso. Entonces, cuando vamos a derivar esto, primero tenemos que derivar con regla de la cadena, porque tenemos todo elevado al cubo, y después vamos a tener que derivar ese cociente, y después de nuevo regla de la cadena. Entonces, al principio tenemos 3 veces toda la función, a la 3x sobre raíz de x más 1. Esperen que no sé si ustedes están viendo lo que es. Todo elevado al cuadrado. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? O sea, ahora tenemos que poner la derivada del paréntesis este. Eso me dice la regla de la cadena. Entonces, tengo 3 por e a la 3x dividido raíz de x más 1, por la derivada de ese cociente. La derivada del cociente la vamos a hacer con la regla del cociente. Es la derivada de e a la 3x por raíz de x más 1 sin derivar, menos e a la 3x sin derivar por la derivada de raíz de x más 1, todo dividido raíz de x más 1 al cuadrado, que directamente voy a poner x más 1. Bueno, vamos a poner todo para que en el paso siguiente lo sacamos. Ahora, esto me da, acá me había faltado un cuadrado, e a la 3x sobre raíz de x más 1 al cuadrado. La derivada de e a la 3x la tengo que hacer de nuevo con regla de la cadena. Es e a la 3x, porque su derivada es la misma función, por la derivada de 3x, que es 3, por la raíz de x más 1. Menos e a la 3x sin derivar, acá me había faltado el símbolo de derivada, ahí está. Y ahora, la derivada de raíz de x más 1, tengo que primero derivar la raíz y después derivar x más 1, que en realidad la derivada de x más 1 es 1, así que no voy a hacer nada. Esto, si lo pienso como x más 1 a la 1 medio, es 1 medio por x más 1 a la menos 1 medio. Todo dividido x más 1. Y ahora, antes de hacer, como ahí ya terminé de derivar, en lugar de hacer algo más lindo, de ponerla bien, no, directamente voy a evaluar en 0, porque sé que al evaluar en 0 hay muchas cosas que se me van a ir. Y después trato de escribirlo lindo, ¿sí? Entonces, ahora cuando hago g' en 0, ¿por qué no hago otros pasos para simplificar cosas? Porque ya me quedaron demasiadas cosas y corro el riesgo de cometer algún error cuando voy haciendo las cuentas, ¿sí? Entonces, por las dudas, voy a dejarlo así como está y voy a evaluar directamente, porque ya está todo derivado, no me faltó más nada de derivar. Entonces, evalúo en 0 y me da el 3 que ya tenía, e a la 3 por 0 es e a la 0, que es 1, dividido raíz de 0 más 1 es raíz de 1, que es 1. O sea que acá me queda 1 sobre 1 al cuadrado. Listo, eso se va. Después tenemos e a la 3 por 0, que es e a la 0, que es de nuevo 1, por 3, por raíz de 0 más 1, que es raíz de 1, que es 1, menos e a la 3 por 0, que es 1 de nuevo, por 1 medio, por 1 dividido la raíz de 1, pero eso vuelve a ser un 1, dividido 0 más 1, que es 1. Entonces, ¿esto qué me quedó? 3, que multiplica a 1, que multiplica a 3 menos 1 medio dividido 1. Esto me queda
3 menos 1 medio es 5 medios. Entonces, esto me está quedando 15 medios, ¿sí? Da justamente 15 medios. Ah, claro, te confundiste con la regla del producto. Por eso te dio distinto. Acuérdense que la regla del producto, acá, en este paso, lleva un signo más y sin dividir por nada. Pero esa es la diferencia entre la regla del producto y la regla del cociente. Entonces ahí fue el error en donde te dio otra cosa, qué lástima. Bueno, pero lo importante es eso, ¿qué era lo que había que hacer para el ejercicio? O sea, lo que el ejercicio pedía era que vos hicieras eso, que hicieras la derivada, que evaluaras en cero y que vieras si esa pendiente era menos 1 sobre m, donde m era la pendiente de la recta. O sea, todo el procedimiento lo entendiste y lo sabés hacer bien. Fallaste en hacer una parte de la derivada. Eso es importante, que uno ponga toda la justificación. Por ejemplo, en tu caso, bueno, acá no, porque esto es solamente aplicar unos ítems, pero esto es para la regularidad. Pero en el caso que ustedes vayan a rendir un examen escrito y tengan un ejercicio así, es bueno que ustedes hagan la cuenta y al final pongan la conclusión. Ese ejercicio no es verdadero porque, o sea, sí es verdadero, pero lo que obtuvo Nahuel, por ejemplo, era que no era verdadero porque la pendiente era distinta de menos 1 sobre m. Entonces, es importante, Nahuel, que cuando vos vayas a rendir un examen escrito, si haces todo eso, pongas en la conclusión, o sea, pongas al final, el ítem no es verdadero, pues la pendiente me dio distinto de menos 1 sobre m. Porque así el que te está corrigiendo sabe que vos sabés cuál es el procedimiento que hay que hacer, que es derivar para buscar la pendiente y evaluar en el punto de abscisa. Que sabés cuánto te debió haber dado la pendiente para que sea verdadero, ¿sí? Y que hiciste todos los pasos bien, solo que te confundiste en hacer la derivada. Entonces, si uno pone todo, no es que al final después va a tener 0 puntos en ese ejercicio, porque todo el procedimiento lo sabe hacer bien. Lo que pasa es que le está faltando reforzar un poco más las fórmulas de derivación, ¿sí? Pero es importante eso, de que cada vez que uno va haciendo un paso, o sea, si sabe cuál es el procedimiento que hay que hacer, que escriba cuáles son las cosas que va haciendo y por qué sí o por qué no, como para que uno se dé cuenta, porque si uno no pone más nada, uno no sabe si es que no sabía qué era lo que tenía que hacer, o si sí sabía que la pendiente tenía que dar menos 1 sobre m, solo que no le salió eso. Sol pregunta, cuando usa la regla de la cadena, ¿podría haber realizado la regla del cociente nomás? Podría haber realizado la regla del cociente habiendo primero distribuido el cubo en el numerador y en el denominador, pero después cuando hacía la regla del cociente te ibas a necesitar, para cuando derivabas cada parte, hacer la regla usar la regla de la cadena ahí. Pero sí, esto se podría ver esto en este paso se podría haber escrito como es, o sea, dividiendo el elevado al cubo, separarlo en el numerador y en el denominador, porque sí lo podemos distribuir. Y e a la 3x todo elevado al cubo me da e a la 9x, y acá abajo me quedaría x más 1 a la 3 medios. Uno lo puede escribir primero así, después derivar utilizando la regla del cociente directamente. También se puede hacer. Pero igual va a dar lo mismo, porque después en algún momento, cuando te toca derivar e a la 9x, ahí tenés que usar la regla de la cadena. Pero por ahí queda más fácil, sí. Bueno, ahora teníamos otro ejercicio, voy a cerrar esto, que había mandado Camila. Ah, el que hicimos primero. No. Ah, no, primero tenemos uno que había mandado Victoria. Ese, me parecía que tenía uno en el medio. Y dice, mi duda sobre la foto que mandé es sobre el primer ítem. Resolví la composición de varias formas y nunca me dio ese resultado. Por eso puse falsa. Bien, entonces, las funciones que les dan son f de x, que es 1 sobre 2x menos 1. Y la otra que les dan, g de x, es 2x menos 1 dividido 2x más 1. Y el enunciado dice, dadas las funciones f, que es esa, y g, que es esa otra, se cumple que la composición f compuesta con g en x es
2x más 1 dividido 2x menos 3 para todos los x en el dominio de la g, tal que g de x pertenece al dominio de la f. Entonces, vamos a hacer la composición. Cuando tengo que hacer f compuesta, o sea, lo que me pidieron es f compuesta con g en x, entonces significa que a f la tengo que evaluar en g de x. Entonces, uno puede primero escribir la f y después escribir la g, o al revés, como quiera. ¿Sí? En este caso voy a escribir la f y en lugar de poner, o sea, la f, y en lugar de poner x, voy a poner g de x. O sea, la f es 1 sobre 2 veces su argumento, que en este caso es g de x, menos 1. Lo hacemos de esta forma y después hacemos al revés. Hacemos escribir la g y después la f. Entonces, esto me da 1 dividido 2 veces 2x menos 1 sobre 2x más 1 menos 1. Entonces ahora para hacer esa cuenta, tengo que sacar denominador común 2x más 1. En el denominador tengo que sacar el denominador común. Es 2x más 1. Y en el numerador me quedó 2 veces 2x menos 1 menos, y ahora tengo que hacer 2x menos 1 por 1, que es 2x más 1. No sé qué es lo que dije, creo que dije al revés los signos recién, pero bueno, lo que hice fue sacar denominador común 2x más 1. Entonces, en el numerador por un lado me quedó 2 veces 2x menos 1, y por otro lado me quedó menos 2x más 1. Entonces ahora, esto que está acá en este denominador pasa al numerador, y ahora tengo que escribir ese denominador para ver si me da 2x menos 3, que era lo que quería. En el primer término tengo 2 por 2x me queda 4x, menos 2 por 1 es 2, menos 2x, menos 1. Entonces, cuando hago todas las cuentas, 2x más 1 dividido, 4x menos 2x es 2x, y menos 2 menos 1 es menos 3. Sí, ¿qué era eso? Entonces, es verdadero. No sé cómo planteaste, Victoria, la composición, o si es que solamente planteaste bien la composición, pero no te daba... Ah, claro, te faltó la parte algebraica. Eso también, ya les digo, en un examen, acá tienen solo estas cosas que por ahí son un poquito los ejercicios. Puede ser que tengan, no pero puede ser que algún ejercicio tengan alguna derivada un poco más difícil o algo así, porque te tienen opciones para elegir, ¿sí? Después en un examen, cuando ustedes vayan a hacer un examen presencial, de nuevo, este examen, si vos sabés plantear bien la composición, entonces se te va a descontar alguna cosa porque, bueno, la parte algebraica también la estamos evaluando, o sea, el manejo algebraico y el hacer las cuentas. Pero la parte de composición, que es otra cosa que se está evaluando, si vos la planteás bien, es porque la sabés hacer, ¿sí? Entonces, claro, pero es que para después, o sea, podrías haber multiplicado todo por 2, pero después para restarle el 1 sí o sí tenías que sacar el denominador común, porque si no, no podés restar esas fracciones. Entonces ahí fue el error que hizo que no llegaras al resultado que correspondía. Pero bueno, eso, la parte de la composición, de cómo hacer la composición de funciones, entonces lo tenés bien. Lo que falta es un poco de más práctica de manejo algebraico. Jessica pregunta. Si dos funciones tienen la misma derivada, entonces las dos funciones son falsas. Las dos funciones son iguales, ¿por qué es falsa? Ah, porque acuérdense que si vos tenés, por ejemplo, si la f es x al cuadrado más 3 y la g es x al cuadrado más 5, estas dos funciones son distintas, pero cuando yo las derivo, las constantes se van. La derivada de la f es 2x, y la derivada de la g es 2x. Entonces estas son dos funciones que tienen la misma derivada, pero las funciones son distintas, ¿sí? ¿Por qué es falso? Porque las derivadas de las constantes son ceros, ¿sí? Esto es justamente la pregunta desde el lado de cuando uno ya estudió integrales, debería serle sencillo pensar en que, ¿qué pasa si yo las integro estas funciones? ¿Me da la misma función? No, bueno, si yo integro, o sea, si uno tiene f' de x y le integra, ¿le da la f?
No, le da la f más alguna constante. ¿Sí? Entonces, si integro la g también me va a dar lo mismo y no va a ser exactamente la misma función. Pueden diferir en la constante que le estoy sumando, la f y la g. No sé si se entendió, si lo dije muy rápido. Quería ir a buscar el otro ejercicio que teníamos, otro de Camila. Sí, entendió, perfecto. Esa pregunta de las derivadas es como muy típica de tomarlo. Por ejemplo, bueno, no porque no se toman ejercicios, pero sí por ahí por preguntarlo cuando se hacía, nosotros cuando teníamos el sistema de promoción en cuatrimestre, los chicos que promocionaban, ¿sí? Tenían los 2 parciales que ya habían aprobado, y a la fecha del examen final, en lugar de rendir examen final, porque ya estaban promocionados, rendían un coloquio final integrador, que muchas veces se hacía oral, porque era solamente hacerles algunas preguntas teóricas de qué representa la derivada o alguna cosa, y entonces Ray se ponía a pensar ese tipo de cosas y le preguntaba, bueno, yo ahora tengo 2 funciones así, ¿te parece que va a dar la misma o no? Y obviamente que si uno responde dentro de algo razonable, por más de que no se dé cuenta específicamente, uno al ser oral lo iba guiando, ¿sí? Entonces, es más de ese estilo para pensar así. Bueno, a ver, el otro ejercicio que teníamos de Camila, a ver si había puesto algo en particular, de que cuál era la duda, no. Entonces esperen que se los muestro. Voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir el ejercicio. Este es el ejercicio, ¿sí? ¿Cuáles de las siguientes opciones son falsas? Son falsas, pregunta acá. Y entonces tienen estas 2 opciones que son, uno, que la función, a ver si dicen algo. Los 2 ítems, bien, los 2 ítems es la duda. Uno es que esta función por partes no es continua en 0, ¿sí? Si esta función por partes no es continua en 0, o sea, si cuando hacemos la cuenta nos da que no es continua, entonces este ítem es verdadero. Si esta función sí es continua en 0, entonces este ítem es falso y tenemos que marcarlo. Y el otro es, observando la gráfica de f, se puede afirmar que el límite para f que tiende a menos 3 es igual al límite para f que tiende a 4, y que f es continua y derivable. Bueno, este es bien fácil de ver que este ítem, el segundo ítem es falso. ¿Sí? No sé lo del límite ni lo miré ahora, pero cuando te dice que es derivable en menos infinito 2, eso es falso. Fíjense, si miramos la gráfica desde menos infinito hasta 2, acá, ¿ustedes ven el puntero mío? O sea, cuando yo estoy marcando, creo que sí. Acá tienen un punto anguloso. Entonces, acá no va a ser derivable. Acá no se ve muy bien, pero parece que también cambia. Entonces acá pareciera que también hay un punto anguloso, o sea que tampoco va a ser derivable aquí. Acá hay un punto recontraanguloso, que tampoco va a ser derivable. O sea que no sé si lo otro pasa o no, pero eso de que sea derivable, ya sabemos que no es cierto. Entonces, este ejercicio es falso, porque no es cierto que la función vaya a ser derivable en menos infinito 2. Bueno, eso es siempre cuando uno tiene la gráfica, antes de hacer ninguna cuenta, ¿sí? Ahora miramos los otros ítems a ver si eran verdaderos o no. Pero antes de hacer ninguna cuenta, uno lo que mira es si los puntos en donde se pegan de forma redondita, se pegan de forma suave. Porque cuando yo vengo con la recta tangente, tengo que venir con la recta tangente y que el cambio vaya siendo despacito, ¿sí? Si yo tengo un punto anguloso, vengo acá con una recta tangente así, vengo por acá con una recta tangente así, cuando llego en este punto, ¿cuál es la recta tangente? ¿Esta o esta de acá abajo? ¿Sí? Si me da distinto, significa que ahí no voy a poder tener derivada, porque si miro la pendiente lateral o la derivada lateral por este lado me va a dar esto, y la pendiente lateral o derivada lateral por este lado me va a dar esto. Me van a dar 2 cosas distintas. ¿Qué, mi amor? No puedo cantar la canción de Rapunzel ahora. Sí, pero estoy dando la clase. ¿Vos ves que están los chicos ahí? No los ves, pero yo sí los veo. Bueno, entonces, siempre que ustedes tengan puntos en donde no sea suavecito, que tengan una punta, un cambio, una cosa abrupta, ese es un punto donde no va a haber derivada, ¿sí?
Entonces, acá, en este punto, en el menos 3, no se llega a ver bien. Ahí es un lugar en donde uno tendría que hacer la cuenta analíticamente para ver si es derivable o no. Pareciera como que viene como muy redondita y sale más recta. Entonces, tal vez ahí no va a haber derivada, pero no es seguro. ¿Sí? Por el gráfico, mirándolo, uno no puede asegurar que vaya a ser o que no vaya a ser derivable. Pero en este, en este que cambia totalmente, sí, y en este que cambia totalmente también. Las otras cosas que preguntaban era si era continua en menos infinito 2, eso sí es cierto, es continua, se ve que es continua, y después que los límites sean iguales o no. Mi amor, portate bien. No, no puedo. Cuando termine la canto todas las veces que vos quieras. Que cuando termine la canto todas las veces que vos quieras. Anda para allá, mi amor. No. Bueno, entonces, el límite en menos 3, cuando miramos el límite en menos 3 está marcado, me da menos 3. Y el límite en 4 también me da menos 3. Fíjense que por más de que la función no está definida en menos 3, parece que no está definida, el límite existe igual, porque cuando me acerco por izquierda o me acerco por derecha, los dos van al menos 3. ¿Sí? Sí, el 4. Entonces, sí era verdadera la parte del límite, sí era verdadera la parte de continua, no era verdadera la parte de derivabilidad. Y ahora veamos el otro ítem, que era el de la función por partes. Entonces voy a dejar de compartirles acá y vamos a hacer la cuenta. ¿Apareció? No, no apareció. Acá. Entonces, la función era f de x la primera era raíz de x más 1, todo dentro de la raíz, menos 1, todo dividido x. Esto es si x era distinto de 0, y la otra era 1/2 si x es igual a 0. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, de esta función que es una constante, no, esto ya es directamente la función evaluada en el punto. ¿Sí? Entonces tenemos toda esta función, excepto en 0, que ya se ve que no está definida, que es 1/2. Entonces tenemos que ver si el límite de esta función, directamente lo tenemos que hacer por derecha y por izquierda, porque es una sola definición de la función, ¿sí? Y es un cociente. Entonces, veamos qué es lo que nos da. Hacemos el límite para x que tiende a 0 de la raíz de... no, pero sí capaz que tengamos que hacer porque nos da, cuando hacemos sustitución directa nos da 0/0. Bueno, ya vamos a ver. De x más 1 menos 1 sobre x. Cuando yo hago sustitución directa, o sea, cuando evalúo todo en 0, en el numerador me queda raíz de 1, que es 1, menos 1, el numerador tiende a 0, cuando miro el denominador tiende a 0. Así que no puedo hacer sustitución directa porque llego a una indeterminación del tipo 0/0. Entonces voy a multiplicar y a dividir por, que me falta para tener una diferencia de cuadrados y eliminar esa raíz. Es decir, que voy a multiplicar por x más 1 más 1 y a dividir por lo mismo. X más 1 más 1. Entonces, en el numerador me va a quedar una diferencia de cuadrados que es x más 1 al cuadrado, que es x más 1, menos 1 al cuadrado, que es 1. Y en el denominador me va a quedar x por x más 1 más 1. Entonces, el 1 del numerador con el 1 del numerador que está restando se eliminan, y me quedó el límite para x que tiende a 0 de x dividido x por lo que está dentro del paréntesis. Entonces, la x al numerador y la x al denominador se pueden simplificar, y me quedó el límite para x que tiende a 0 de 1 dividido la raíz cuadrada de x más 1 más 1. Que cuando hago sustitución directa, cuando evalúo en 0, la raíz me queda la raíz de 1, que es 1, que me queda 1/2. Entonces, el límite me da 1/2, la función evaluada en el punto me da 1/2, eso significa que la función es continua en 0. Y el ítem me decía, no es continua en 0. Entonces, ese ítem había que marcarlo porque era falso.
Se entendió entonces que en ese caso, en ese ejercicio, tanto el primer ítem como el segundo ítem había que marcarlos. Primero, porque era falso el primer ítem porque decía que no es continua y sí lo es, y el segundo porque decía que era derivable y no lo es. Claro, pero es que si no simplificas las x, te queda de nuevo 0 en el numerador y 0 en el denominador. Entonces, ¿ves? Si yo no simplifico estas x acá, y hago la evaluación directa, me vuelve a quedar 0 en el numerador y 0 en el denominador y no gané nada, ¿sí? Tengo que simplificar las x justamente para que se me vayan. Capaz que hiciste alguna cosa, no te diste cuenta, y entonces no te das cuenta que en el denominador también te estaba quedando 0. Pero es eso, hay que simplificar la x de abajo, que para eso uno hace todo, para que esta x que está acá, que es la que te da el 0 en el denominador, se vaya. Pero bueno, entonces, perfecto, porque se entiende también, o sea, a mí lo que más me interesa ahora es que los procedimientos o las cosas, o sea, muchos errores que veo que muchos han tenido es cuestión de un poco de manejo algebraico, ¿sí? Pero los procedimientos, eso puede ser que sea porque hace mucho que no tenían matemática en la escuela, porque tuvieron mucho tiempo que no hacían cuentas o algo por el estilo. Pero las cosas, los procedimientos, los temas que estuvimos aprendiendo y estudiando en matemática básica, casi todos o sea, ustedes que están acá en esta consulta, los manejan bien, porque saben exactamente qué es lo que tienen que hacer para resolver el ejercicio, ¿sí? Después les está fallando un poco el tema de las cuentas, pero saben qué es lo que tienen que hacer para resolver el ejercicio, y eso es como muy importante porque significa que las técnicas que nosotros estamos enseñando en matemática básica las han aprendido. Bien, tenemos una pregunta de Sol que dice, la antiderivada de x más 2 por x más 1, que corta el eje y en y igual a 2, es esta. A ver, la función es, ¿esa h es un cociente o es un producto? ¿Es x más 2 por x más 1? ¿La h? Una pregunta que hizo Sol. Es un producto. Bien, entonces es x más 2 por x más 1. Quiere la antiderivada, es decir, que integremos, ¿sí? Pero no le demos toda la familia de la integral indefinida, sino que le demos una primitiva, una antiderivada. ¿Cuál? La que corta el eje y en y igual a 2. Es decir, tenemos que hacer que cuando yo evalúo en 0, me dé 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a integrar esta función h para primero buscar la familia de todo el diferencial de x, para buscar la familia de todas las antiderivadas y después buscar la que me pide, ¿sí? Voy a hacer esta integral de x más 2 por x más 1. Que para hacer esta integral lo que tengo que hacer es primero hacer las distributivas, ¿sí? Esto es x cuadrado más 2x más x más 2. O sea que en realidad me va a quedar la integral de x al cuadrado más 3x más 2, que ahí tengo que separar en cada una de las integrales, ¿sí? Es la integral de x al cuadrado, más 3 veces la integral de x, más 2 veces la integral de 1. Entonces, pero se puede hacer todo directamente sin separar las integrales, ¿sí? Yo acá lo estoy haciendo para que ustedes vean los pasos, pero en realidad, desde acá yo ya puedo integrar, ¿sí? Esto es x al cubo sobre 3, más 3 veces x al cuadrado sobre 2, más 2 veces x, más una constante c. Y ahora, si me están pidiendo la antiderivada que hace, o sea, A mí me tocó el mismo ejercicio, no sé si el mismo que Sol mandó, pero era x menos 1, no x más 1. No sé si a ella le habrá cambiado un signo nomás. Pero bueno, exactamente. no sé, tal vez lo copió mal acá, o tal vez lo copiaste mal cuando lo hiciste, Sol, y por eso te dio alguna otra cosa. Porque entonces, acá, fíjate que tenés, el signo es menos 2x, y si vos acá tenías un menos 1, te hubiera dado 2x menos x, no, te hubiera dado menos x. No era ahí. Sí, es menos. Ah, bueno, entonces pará, vamos a cambiarlo así. Ahí tengo que tener un menos, acá tengo que tener un menos. Acá el 2x va a quedar, acá este va a ser menos y acá va a ser menos. Entonces vamos a cambiar todo acá. Bueno, ya lo voy cambiando, esperen. Es menos 1, menos 1, menos acá y menos acá.
porque cuando hago la multiplicación, menos 1 por x es menos x, y más 2 por menos 1 es menos 2. Entonces acá nos quedó esto, menos x, menos 2, diferencial de x. O sea que acá me hubiera quedado un signo menos directamente, y acá también, un menos 2. Entonces, esto me quedaba con signo menos, esto me quedaba con signo... No, ahí está bien, era solo menos 2, era solo el menos. Menos 2x, así. Entonces, esta es la primitiva. Perdón, esta es la familia de todas las primitivas. Ay, me quedo cualquier cosa. Y yo necesito una que corte al eje Y en Y igual a 2. ¿Qué significa eso? Que cuando yo la evalúo en 0 de x, significa que ahí estoy sobre el eje Y, quiero que me dé 2 en Y. Entonces, si yo evalúo ahora toda esta función en 0, fíjense que me queda 0 al cubo sobre 3, que es 0, menos 0 al cuadrado sobre 2, que es 0, más 2 por 0, que es 0, me queda solamente c. Entonces, la constante tiene que ser 2. O sea, la función que estaba buscando era h de x igual a x al cubo sobre 3, menos x al cuadrado sobre 2, menos 2x más 2. ¿Y cuál era la que le daban a ella? X al cubo sobre 3, sí, más x al cuadrado sobre 2. Ah, sí, porque era un más acá. Fíjense que era 2x, yo porque le había cambiado el signo menos y seguí para abajo. 2x menos x es 1x, o sea que acá va un signo más y acá va un signo más. Entonces acá va un signo más. Menos 2x más 2. Decía que marque las falsas. Ah, no, pero esta es verdadera. Si es con un menos 1, o sea, si es así, x más 2 por x menos 1, y pedía que marque las que son falsas, entonces, esta es verdadera. Todas esas dudas que ustedes tengan, si hay alguna que está mal o algo así, tienen que mandarlas al correo que mandó, que recordó Silvia anoche, hoy a la mañana, no sé cuándo lo leí, que es que si tienen una duda, si les parece que hay algo que está mal o no saben por qué el puntaje es algo, si cuando tienen dudas con respecto a esas cosas, tienen que mandarlas a ese mail. Y ahí les van a contestar a ver si es algo que estuvo mal cargado. Por ejemplo, yo no vi porque todas las otras tienen las fotitos. Esto está escrito. Si el enunciado es... Ese ejercicio entonces está mal porque en la respuesta dice que es falso. Yo no lo había marcado porque para mí era verdadero, pero dice que es falso. No, si les piden marcar las falsas y el enunciado es la antiderivada de h de x, que es x más 2 por x menos 1, que corta el eje Y en Y igual a 2, es esto que me pusieron, entonces esto es verdadero. La antiderivada que corta el eje Y en Y igual a 2 de x más 2 por x menos 1 es esta que pusimos acá, porque uno tiene que integrar y evaluar en 0. O sea que, sí, si es eso, manden el correo a los profes de cuestionario, porque si eso está mal cargado, ellos directamente ingresan al cuestionario, cambian ese puntaje, ya porque estaba mal marcado, y ya directamente el cuestionario solo recorrige a todos los alumnos, entonces pueden poner las actualizaciones de puntaje, ¿sí? Por eso hicieron ese correo en particular, porque entonces así ellos directamente pueden ir llevando como un conteo de si hay algo que está mal cargado. Con esto que ponen marque la verdadera, marque la falsa, seguramente se habrá, o bueno, no sé, yo ya le digo, no vi el enunciado, la fotito como son todos los otros, pero si es eso, sí, y si no, si es otra cosa que no estamos viendo ahora, se los van a explicar ahí. Pero si es así como me dicen ustedes el enunciado, esto es verdadero, esta es verdadera, y por lo tanto, si les pedía marcar las falsas, no había que marcarlas. Bueno, acá tenemos otro. A ver. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas?
la integral indefinida, bueno, ya no sé, la antiderivada de x más 2 por x menos 1, que corta el eje y en y igual a 2, es x al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 menos 2x más 2. No, entonces sí, si ese es el enunciado, ese ítem está mal. Esperen que yo les voy a sacar una foto, bueno, ya lo tengo acá, pero así, así se los mando ya directamente a los profes. Después yo también, a ver si ellos, pero ustedes manden la consulta, porque ellos quieren que ustedes manden las consultas ahí. Entonces, si ya tienen, ahí tienen en el chat la foto porque Nahuel lo sacó. Manden y digan que en los resultados les marcaban como que tenían que poner el ítem B, que como que el ítem B era falso, y el ítem B les da verdadero, y por lo tanto quieren saber por qué, o sea, están pidiendo para que lo corrijan. Bueno, después teníamos otro, bueno, esperen que acá me llegó uno de Camila, pero estaba por bajar uno que mandó Victoria antes. Esperen que voy a cerrar todos los que tengo abiertos en el medio. Esperen que les voy a mostrar así. Bueno. En este ejercicio que mandó Victoria, dice, Victoria, los dos primeros ítems son parecidos a lo que recién explicaste, pero no me da, y no sé qué hago mal. Ok. ¿Cuáles de las siguientes opciones son falsas? El primero es, dice que es continua, entonces si es continua no hay que marcarla porque es verdadera, y si nos da que el límite para x que tiende a 3 de la primera parte, o sea, de la definición de la función es 0, entonces la función sí es continua y no hay que marcarla, porque es verdadera. Y la segunda ya la vemos. Entonces, bueno, no, y la segunda que dice... C es una función de la cual se sabe que es continua acá, que el límite da esto, que tiene una discontinuidad evitable. Entonces una posible función está. Ok, después lo vemos. Vamos a empezar primero haciendo el primerito. La función que tenían al principio que decía si era continua o no, era f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3, dividido x cuadrado menos 9. Y esto es para x distinto de 3 porque obviamente en 3 se anula el denominador. Y 0 si x es igual a 3. Y entonces el enunciado dice que es continua. Si es cierto que es continua, no hay que marcarla porque es verdadero y pide marcar las falsas. Si la función no es continua, sí hay que marcarla. Entonces, lo que hay que hacer es factorizar el numerador y el denominador. ¿Sí? Supongo que el numerador también se anula en 3. Si ponemos 3 al cuadrado me da 9, más 3 me da 12, y menos 4 por 3 es 12, o sea, el numerador y el denominador, los dos se anulan en 3. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es factorizar y cancelar ese término. Límite para x que tiende a 3, de x al cuadrado menos 4x más 3, dividido x cuadrado menos 9. Si yo hago sustitución directa, es lo que decía recién, este numerador me da 0 cuando evalúo en 3, y este denominador me da 0 cuando evalúo en 3. O sea que no puedo hacer una sustitución directa. Lo que tengo que hacer es factorizar. El denominador es fácil factorizarlo porque es una diferencia de cuadrados. Esto es x menos 3 por x más 3. Y el, a ver, te ponen en el chat. Y el numerador, no, es otra cosa. El numerador, hay que buscar las dos raíces con la resolvente, o sabiendo que 3 es una raíz, hacer Ruffini para tener la otra. Entonces, vamos a hacer rápido la resolvente, me da menos b, que es menos 4, me queda 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos 4 al cuadrado, 16, menos 4, por a que es 1, por c que es 3, sobre 2 por a que es 2. Entonces me queda 4 más menos,
16 menos 12, que me da 4, raíz de 4 me da 2, dividido 2. Entonces las dos raíces son 4 más 2 me da 6, dividido 2 es 3, que es la que yo sabía que tenía que dar, y la otra 4 menos 2 me da 2, dividido 2 es 1. Entonces por x menos 1. Ahora sí voy a borrar esto. Y si simplificamos ahora el x menos 3 en los dos, en el numerador y en el denominador, me quedó el límite para x que tiende a 3 de x menos 1, x menos 1 sobre x más 3. Cuando lo evalúo en 3, en el numerador me queda... sí, Ezequiel pregunta si después la voy a subir a la consulta. Sí, ya la estoy grabando, así que cuando termine la descargo, la subo a YouTube y se la subo a la plataforma. La voy a poner en la última parte, que es la de integrales, porque ahí es donde, ahí o en la del cuestionario, fíjense, donde ya veré dónde la pongo, porque hoy en realidad no estamos haciendo integrales, sino que estamos haciendo el cuestionario. Así que capaz que donde les apareció el cuestionario, después les agrego ahí, voy a ver. Cuando evalúo esto en 3 me queda 3 menos 1 sobre 3 más 3, que me queda 2 sextos. O sea que cuando simplifico, me queda 1/3. Entonces, no me da 0. Entonces, como no me da 0, la función no es continua. Lo que va a tener esta función, límite tiene. No es continua porque tiene una discontinuidad evitable, que es que el límite existe, que la función está definida en el punto, pero no coincide el límite con la definición de la función en el punto. Ay, el límite de la función me da 1/3 y la función en el punto da 0. Entonces, tiene una discontinuidad evitable. La segunda me da que el imaginario es menos pi. Ah, bueno, eso será de... No, estaba leyendo algo que puso Valentina, pero tiene que ver con otro que mandó ella. Bien, entonces, en este ejercicio había que marcarla porque es falso, ¿sí? Esa función no es continua. Y el otro ejercicio que les daban, a ver si lo puedo poner por acá. El otro ejercicio que tenían que para marcar o no, les daban opciones, ¿sí? Querían que f continua en todos lados excepto el 0, es decir, en menos infinito 0, unión 0 más infinito. ¿Creen que voy a silenciar esto? Así. No escuchamos ruidos. Ahí está. Querían esto, que la función sea continua. Después lo que querían es que el límite por derecha y por izquierda de la f, límite para x que tiende a 0, dice acá para 0 por derecha y 0 por izquierda. Yo voy a poner 0 porque si por derecha y por izquierda da lo mismo, significa que el 0 también es. De f de x me dé 3, y que tenga una discontinuidad evitable en x igual a 0. Entonces me decían que una posible función era la función f de x, tenía que ver si esto era verdadero o falso. Seno de x más 3 para x distinto de 0 y 0 para x igual a 0. Entonces, una forma de hacer este ejercicio es gráficamente, otra forma es hacer las cuentas analíticas, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que tenemos en la primera parte acá es la función seno de x, que sabemos cuál es su gráfica, ¿sí? La función seno de x, su gráfica es así. Después tenemos que sumarle 3, porque dice seno de x más 3. Entonces, voy a tener esa misma gráfica, pero que la subí 3 lugares. Yo tengo el 1, el 2 y el 3. Entonces ahora
la función va a vivir, la función seno vive entre el 1 y el menos 1. Entonces la función seno de x más 3 vive entre el 1 y el 3. Va a estar así. Y después dice valor absoluto de eso. Pero el valor absoluto, como ahora ya la función es siempre positiva, porque ya la subí, es la misma función. Si hubiera quedado la función valor absoluto de seno de x, todo lo que está por abajo del x tendría que reflejarlo por arriba. Pero en este caso, como ya es positiva, es esa misma función. Entonces, es toda esa función, excepto en 0, que en 0 está definida, acá tendría un agujero, y en 0 está definida como 0. Entonces, ¿ustedes están viendo lo que yo? Entonces, esa sería más o menos la gráfica de la función que nos dieron. Entonces, eso, ¿cumple lo que me estaban pidiendo? ¿Es continua en todos lados excepto el 0? Sí. El límite para x que tiende a 0 de la f, ¿da 3? No. Sí, Maxi, me debería dar 3. Porque seno de 0 es 0. Ah, la subí 2 lugares en lugar de subirla 3 lugares. Perdón, esto sería, acá estuvo mal mi dibujo. La subí 2 lugares, fíjense que la subí al 1 y al 2 y no la subí 3 lugares. Acá tendríamos el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Si la función seno vive entre 1 y menos 1, la función seno de x vive entre 1 más 3, que es 4, y menos 1 más 3, que es 2 positivo. Ahí está bien el dibujo. Entonces, ¿es continua? Sí, en todo excepto el 0. ¿El límite para x que tiende a 0 es 3? Sí. ¿Tiene una discontinuidad evitable en x igual a 0? Sí, porque el límite existe y la función está definida en el punto, solo que no coincide. Entonces, este ítem que habían... Este ítem que estaba acá era verdadero, ¿sí? No había que marcarlo porque pedía marcar las falsas. Esta expresión es verdad, esta es una posible función, es una función que es continua en todos lados excepto el 0, que el límite por derecha y por izquierda da 3 en 0 y que tiene una discontinuidad evitable en x igual a 0. Entonces, este ítem era verdadero y no había que marcarlo. Bueno, a ver cuáles son las otras consultas que teníamos. ¿Esta ya la habíamos hecho? No. ¿Cuál fue la última que hicimos? Voy a achicar esto porque quiero ver el chat más grande. Entonces, este era el de Victoria. Vamos a cerrarlo. Esta fue la última. Después teníamos una consulta que dice, la integral indefinida de h de f, que es x al cuadrado por seno de n por x, se puede resolver si se aplica 2 veces el método de integración por partes. La expresión obtenida al aplicar el método por primera vez es, no entiendo por qué es h de f. N sería pi. Ah, de pi por x. A ver, pero ¿por qué es h? Esperen que les voy a compartir la pantalla y me dicen, si lo estoy escribiendo bien, como estaba el enunciado. ¿Por qué se me fue la imagen? Ahí está. Entonces tengo la integral indefinida de h de f. ¿Por qué h de f? No entiendo. ¿H de x será? Que es x al cuadrado por el seno de pi por x. Se puede resolver si se aplica 2 veces el método de integración por parte. H de x. Ah, bien. Listo. Entonces sí, h de x igual a x al cuadrado por seno de pi por x se puede resolver si se aplica 2 veces el método de integración por partes, sí. Porque la primera vez me va a quedar x por algún seno o coseno seguramente, y la segunda vez
ya me queda, la x se me va y me queda solamente la función seno o la función coseno. Entonces dice, la primera expresión obtenida, no sé qué leí, la expresión obtenida al aplicar el método por primera vez es x al cuadrado 1 sobre n. A ver, vamos a aplicar el método. No entiendo bien qué es lo que dice, pero vamos a aplicar el método de integración por partes una vez y vemos qué es lo que nos queda. Y entonces ahí vos me decís si es eso lo que decía el enunciado o no. Si yo quiero integrar esta función x al cuadrado por seno de pi por x, con el método de integración por partes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta función, si yo la integro o la derivo, siempre empieza a ser seno de x, coseno de x, seno de x, coseno de x, con algún signo y alguna constante porque es pi por x. Pero no va a cambiar de ser seno o coseno. Esta función, si yo la integro, empiezan a ser potencias cada vez más grandes, x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta. Ahora, si yo la empiezo a derivar, la primera vez me queda 2x, la tercera vez me queda solamente 2, la segunda vez me queda solamente 2. Entonces, cuando yo la derive, se va a ir achicando la potencia hasta llegar a ser nada, hasta llegar a ser un 1. Y después el 1 va a ser. Entonces, voy a tomar esta como la función que voy a derivar y esto como la función que voy a integrar. ¿Sí? Entonces, hago en cálculos auxiliares. Si u es igual a x al cuadrado, du es 2x diferencial de x. Y si db es seno de pi por x, entonces la integral tiene que ser una función que cuando yo la derive me dé seno de pi por x. ¿Sí? Entonces, si yo pongo menos coseno de pi por x, cuando yo derivo coseno, la derivada del coseno es menos seno de pi por x. Entonces, con ese menos me va a quedar. Pero cuando yo derivo esto, menos coseno de pi por x, me queda seno de pi por x por pi. ¿Qué, mi amor? Pará. Bueno, ya voy. Por pi. Entonces, no quiero que me quede ese pi, así que todo esto lo voy a dividir por pi. Cuando yo divido eso por pi y ahora derive esto, me queda seno de pi por x por pi, que se va con ese otro pi y me queda lo anterior. Si no se dan cuenta cómo calcular este b, lo que tienen que hacer es integrar seno de pi por x. Y para integrar esto tienen que hacer una sustitución que sea, esta es la sustitución, t igual a pi por x, entonces dt es pi por dx. Y ahí sale todo. Pero bueno, me da eso que está ahí abajo, que yo escribí ahí. O sea, si no se dan cuenta quién es b, así solamente pensando en qué me tiene que dar cuando derivo, entonces hagan la integral de seno de pi por x. ¿Sí? B es la integral, o una primitiva en realidad, de seno de pi por x. Entonces, el método de integración por parte me dice que si tengo la integral de u por diferencial de b, tengo que poner, salí, Siri, tengo que poner u por b, esperen que se me activa Siri y ustedes no ven nada, pero yo sí. Fuera, Siri, fuera. Ahora sí lo están viendo. No, no puedes hablar con Siri. Ahí está, a ver ahora. ¿Para qué tengo que dar la clase, mi amor? Se me enloqueció la tecnología. Ahí está. Entonces, el método de integración por parte me dice que tengo que poner u por b menos la integral de b por diferencial de u. Entonces, u por b es x al cuadrado por menos coseno de pi por x sobre pi, menos la integral de b, que es menos coseno de pi por x, o sea, con esto voy a poner más, coseno de pi por x sobre pi, por diferencial de u, que es 2x por diferencial de x. O sea que la primera vez que yo hago la integración por parte, lo que me queda es menos 1 sobre pi, x al cuadrado, coseno de pi por x, más 2 sobre pi, por la integral de x por coseno de pi por x, diferencial de x.
Esa era la respuesta. Menos 1 sobre pi, x al cuadrado, coseno de pi por x, más 2 sobre pi del integral de x por coseno. Sí. Entonces, si... Mami, ¿Qué, mi amor? ¿puedo dibujar M de Martina? Sí, pero no en la tablet porque mamá está trabajando. Después te la presto para dibujar la M de Martina. Escribíla en un papel, si querés. Acá tenés un papel, dibuja ahí. Bueno, entonces espera un ratito que yo termine, y cuando yo termine sí podés dibujar acá la tablet. Entonces, eso es lo que es, eso, iba eso el ejercicio. La primera vez que aplico integración por partes me queda eso. Ahora, después, si yo quisiera resolver este ejercicio, tendría que volver a hacer integración por partes en este otro término, tomando de nuevo u ahora como x, y ahora db sería coseno de pi por x por diferencial de x. Y volver a aplicar integración por partes y ahí saldría la integral. Dibuja M de Martina aquí. Mira, ahí dibujo la M de Martina ahí. Ahí está la M de Martina. Perfecto, entonces entendió. Esa ya estaba, esa consulta. Ahora la que seguía era una de Nahuel. Ah, no. Esta, la Nahuel era la que había mandado, que era la que estábamos haciendo, que pensábamos que estaba mal en el enunciado. Bien. Entonces la siguiente consulta es una de Camila. Que dice, en todos los puntos del dominio, es un solo ítem que dice, en todos los puntos del dominio de I igual a logaritmo de 1 menos x, las tangentes a la gráfica tienen pendiente negativa. En todos los puntos del dominio, las tangentes tienen pendiente negativa. Bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese, no sé si pedía marcar las verdaderas o las falsas, pero vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo hacemos para buscar las pendientes de las rectas tangentes en todos los puntos del dominio de esta función? Tenemos que derivar, ¿sí? Entonces, derivamos esta función y tenemos que usar regla de la cadena, ¿sí? Uno es, primero, derivar el logaritmo y evaluarlo en 1 menos x. Las falsas pedía marcar, bien. Entonces, la derivada de esto es 1 sobre 1 menos x. Por la derivada de 1 menos x. La derivada de 1 menos x es menos 1. Entonces, la derivada de esta función, bueno, vamos a poner derivada evaluada en x, si quieren, es menos 1 sobre 1 menos x. O si quieren, ¿sí?, se puede escribir como 1 sobre x menos 1. De cualquiera de las dos formas, esa es la derivada. Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son los puntos del dominio de esta función para evaluar ese cociente y ver si nos da positivo o negativo. Entonces, sabemos que para que el logaritmo se pueda evaluar, ¿sí?, el argumento del logaritmo tiene que ser algo mayor a 0. Necesito que 1 menos x sea mayor estricto que 0, porque si no, yo no puedo evaluar el logaritmo natural. El dominio del logaritmo es, las cosas que están en el argumento tienen que ser cosas positivas, ¿sí? Entonces necesito que 1 menos x sea mayor a 0, o lo que es lo mismo, que x sea menor a 1, ¿sí? Entonces, el dominio de esta función son... No, los reales no voy a poner así. Voy a poner que el dominio de esta función y es desde menos infinito hasta 1, ¿sí? 1 no lo tengo que tomar porque en 1 me da 0, el logaritmo de 0 no está definido. Cualquier otro número negativo hace que eso sea, o sea, cualquier otro número desde el 1 positivo para todos los negativos hace que eso sea positivo. Fíjense que si tomo, qué sé yo, el 1 medio sigue siendo positivo, cuando tomo x igual a 0, me queda 1, y cuando empiezo a tomar ya los números negativos, eso ya me da más grande, ¿sí? Entonces, ese es el dominio. Entonces, ¿qué pasa con la derivada cuando yo lo evalúo en estos puntos? ¿Sí? Si yo lo evalúo en un número negativo, ¿sí?, por ejemplo, el menos 5, menos 7, menos cualquier cosa, entonces, x es algo negativo, menos 1 sigue siendo negativo, entonces esto es algo negativo, esto es algo positivo dividido algo negativo, me da menor a 0. Si x es menor a 0. O bueno, menor o igual a 0.
porque si x es 0, me queda 1 dividido en menos 1, que sigue siendo negativo. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo valores más grandes que 0 y que estén entre 0 y 1? ¿Sí? Entonces, si yo tomo valores que estén entre 0 y 1, la x es algo más chico que 1. Cuando le resto 1 me queda algo negativo, ¿sí? Entonces, 1 dividido algo negativo sigue siendo menor a 0. Sí, es verdadero, pedía marcar las falsas. Esta no hay que marcarla porque es verdadera. En todos los puntos del dominio, las tangentes tienen pendiente negativa. ¿Sí? Ah, está bien. Sí, Camila, no. Me dice Camila que ella tomó mal el dominio porque pensó que era de 0 a infinito. De 0 a infinito es el dominio para el logaritmo. Entonces, significa que el argumento del logaritmo, lo que está por dentro del logaritmo, tiene que estar entre 0 e infinito. Y ahí despejás cuánto tiene que ser la x. ¿Sí? Pero para las x que van entre 1 y entre menos infinito y 1, la pendiente sí siempre daba algo negativo. ¿Sí? Entonces, esta opción era verdadera y no había que marcarla. Bueno, bien. ¿Cómo nos damos cuenta en ese caso del dominio? Ah, ¿cómo se dan cuenta que el dominio, o sea, no entendí muy bien. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo calcular el dominio o cómo se dan cuenta que las pendientes para los puntos del dominio son negativas? No entendí bien cuál era la pregunta. ¿Cómo se dan cuenta cómo calcular? ¿Cómo calcularlo? Ok. Bueno, ahí justamente por eso hay que entender bien composición de funciones, ¿sí? Porque ahí lo que están teniendo es, bueno, esto no importa porque tiene que ver con, bueno, no, vamos a volver para atrás así. Vamos. Ustedes tienen la función y igual al logaritmo de 1 menos x, ¿sí? Es lo mismo que cuando les piden calcular el dominio de la función raíz de menos x más 5. ¿Cómo calculan el dominio de la raíz de x menos 5? Ustedes saben que todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, porque si no la raíz no la pueden calcular. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? O sea, si yo quiero buscar el dominio de esta función, ¿qué hacen ustedes? Dicen, bueno, todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, porque si no, positivo o 0, porque si no la raíz no se puede calcular. Entonces significa que menos x más 5, que es lo que está por dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0. Y de ahí despejar la x, ¿sí? Entonces 5 tiene que ser mayor o igual a x, es decir, que x tiene que ser menor o igual a 5. Si x tiene que ser menor o igual a 5, significa que el dominio va desde menos infinito hasta 5 inclusive. ¿Sí? Hasta ahí para hacer el dominio de esa función. ¿Sí? Bien, ¿se entendió? Entonces, ¿cómo ahora busco el dominio del logaritmo? Ah, bueno, ya vamos a lo de las pendientes. No, bueno, vamos a empezar porque primero era que cómo se calculaba el dominio. Entonces, ¿qué pasa con el logaritmo? El logaritmo es igual que si fuera la raíz. La raíz la puedo evaluar para valores mayores o iguales a 0. El logaritmo lo puedo evaluar solo para valores mayores a 0. Entonces, como tengo logaritmo de algo, necesito que el algo que esté adentro sea mayor a 0. Porque si no, el logaritmo no lo puedo evaluar. Es lo mismo que cuando es una raíz. Si no, no lo puedo evaluar. Entonces, necesito que lo que está dentro de la raíz sea mayor a 0, y por lo tanto, 1 tiene que ser mayor a x, o lo que es lo mismo, x tiene que ser menor a 1. Entonces, el dominio tiene que ser todos los números que son más chicos que 1, es decir, desde menos infinito hasta 1, sin incluido. ¿Sí? Así se calcula el dominio. Ahora, otra cosa es ver por qué para la función y' de x, que es 1 sobre x menos 1, es siempre negativa para los puntos que están en este dominio. ¿Sí? Que esa creo que es la pregunta de Nahuel. ¿Sí? ¿Cómo hago para ver que las pendientes son siempre negativas? Bueno, tengo que ver que esta función para menos infinito 1 sea siempre negativa, ¿sí? Me dé un número negativo. Entonces, lo que tengo que hacer es, ¿qué pasa cuando yo pongo un x acá? O sea, ¿qué pasa cuando yo pongo un x ahí que es más chico que 1? Si yo pongo cualquier valor de x que es más chico que 1 y le resto 1, entonces eso siempre me va a quedar una cosa negativa.
¿sí? Porque si tomo un número que es más chico que 1 y le estoy restando 1, el resultado siempre va a ser algo más chico que 1, ¿sí? Podría ser algo más grande que 0 o algo así si uno tuviera valores más grandes que 1. Pero si estoy tomando algo más chico que 1 y encima le resto 1, eso me queda algo negativo, ¿sí? Algo más chiquito. Entonces, si me queda algo negativo en el denominador, 1 dividido algo negativo me da siempre negativo. Y si no se dan cuenta, otra opción podría ser hacer la gráfica de la función derivada, que es la que te da la pendiente, en el GeoGebra. Fíjense. Esperen que se abra porque tengo tantas cosas abiertas en esta computadora que pobrecita. Fíjense, si yo dibujo la función y igual a 1 dividido x menos 1, y miro el dominio de la función, el dominio de la función es todos los valores más chicos que 1. Entonces fíjense que para todos los valores más chicos que 1, el dominio de la función, o sea, para todos los valores más chicos que 1, la imagen de la función son todos en números negativos. Entonces la pendiente, que son la imagen de esta función, va a ser siempre en números negativos, ¿sí? Entonces, de cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. O bien grafican la función y se fijan que son todos negativos, o bien se fijan directamente en la cuenta que hicimos. En la cuenta esta, que x menos 1, si x es un número más chico que 1, cuando le resto 1 me queda algo más chico que 0. Y por lo tanto me queda negativo, ¿sí? Vamos a cerrar acá el GeoGebra para que no se ponga tan pesado. Bien. Victoria pregunta, ¿el recuperatorio van a ser ejercicios parecidos? Supongo que sí. Yo no estoy haciendo los cuestionarios, o sea, no estoy con ese grupo de profes que están haciendo los cuestionarios. Pero cuando se buscan los ejercicios para el cuestionario general, se buscan para el cuestionario y para el recuperatorio. Solamente que algunos se agrupan para el cuestionario y otros para el recuperatorio. Van a tener que ser del mismo estilo, ¿sí? No es que se les va a tomar algo distinto. Este era el de Camila. A ver, acá hay un ejercicio que había preguntado. Ah, no, este era. Sí. Este que hicimos de Camila. A ver, que tengo. Este me quedó dado vuelta. ¿Cómo lo puedo girar? ¿No lo puedo girar? Hay una pregunta de Valentina, que no sé qué dice. Le voy a sacar una foto y lo voy a dar vuelta porque la verdad que no puedo, mi cerebro no funciona para leer al revés, en vertical. Entonces, Valentina mandó una consulta que dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, la del número complejo, ese es el que había preguntado, que dice, la segunda me da que el imaginario es menos i y no entiendo que hice mal. Bien, entonces, pregunta si las opciones son verdaderas y la segunda opción dice, si z es un número complejo, tal que la parte real de z es 1 y la parte imaginaria de z es 1, entonces se cumple que 5 veces z menos 3 veces 1 más i al cuadrado es igual a z conjugado. Tenemos que ver si esto es verdadero, se marca, y ya lo marcó y le dio error, entonces supone que es falso. Bueno, entonces, si me dice que z es un número tal que su parte real es 1 y su parte imaginaria es 1, entonces z es el número 1 más i. 1 más 1 por i. Ah, pero acá ella me decía que le daba menos i.
No sé cuál es el imaginario que le da menos i. El conjugado, no sé. Z, si tiene parte real igual a 1 y parte imaginaria igual a 1, significa que Z es 1 más 1 por i, es decir, 1 más i. Entonces, cuando miramos el conjugado de Z, es 1 menos i. Entonces ahora lo que hay que hacer es esta cuenta y ver si esa cuenta da 1 menos i o no. Si da 1 menos i es verdadero y hay que marcarla, y si no da 1 menos i es falso y no hay que marcarla. Entonces cuando hacemos 5 por z es 5 por 1 más i, menos 3 por 1 más i al cuadrado. Entonces, esto me queda 5 más 5i menos 3 por, y ahí tengo que, para hacer z al cuadrado tengo que, para hacer 1 más i al cuadrado tengo que hacer el cuadrado de ese binomio. Entonces me queda 1 al cuadrado que es 1, más 2 por 1 por i, que me queda 2i, más i cuadrado. Pero i cuadrado sabemos que es menos 1. Entonces nos queda 5 más 5i menos 3 por 1 más 2i por menos 1. Entonces este 1 con este menos 1 se van y nos quedan 5 más 5i menos 3 por 2 menos 6i. Entonces esta expresión nos queda 5 menos i. Entonces, no es igual a z conjugado, o sea, es falso que sea igual a z conjugado, porque me da 5 menos i y z conjugado era 1 menos i. ¿Sí? La parte imaginaria sí es igual en los dos, es menos i, pero la parte real no, y para que dos números complejos, o sea, dos expresiones complejas, sean iguales, tienen que tener misma parte real y misma parte imaginaria. Acá tiene la misma parte imaginaria, es menos 1, eso está bien, pero no tiene misma parte real. En uno da 1 y en el otro da 5. ¿Sí? Bien. Yo hice otra cosa, dice Camila, al 2 lo pasé multiplicando. No sé cuál es el 2. ¿A qué 2? ¿Al cuadrado? ¿A dónde lo pasaste? ¿A este cuadrado? No entiendo, Camila, ¿qué cuadrado pasaste multiplicando o cómo lo pasaste multiplicando? Ah, está bien, pero para la fórmula de Moivre uno tiene que primero escribirlo. Sí, está bien, pero para hacer eso uno tiene que primero escribirlo en forma trigonométrica, en forma polar. O sea, al 1 más i tenés que escribirlo en forma polar. Si escribís al 1 en forma polar, después podés elevar al cuadrado haciendo la magnitud al cuadrado por 2 veces el ángulo más 2 veces el ángulo del otro. Pero para eso tenés que hacerlo todo en forma polar. Que también se puede hacer, sí, la fórmula de Moivre solo sirve para la forma polar. Capaz que tuviste suerte y justo te dio otra cosa y por eso no pusiste que era falso. Pero la fórmula de Moivre sirve solo para la forma polar, ¿sí? Es cuando vos tenés el z, que está escrito de la forma r por coseno de tita más i por el seno de tita, entonces z cuadrado se escribe como r cuadrado por coseno de 2 tita más i por el seno de 2 tita. Solo para eso, cuando vos lo tenés escrito al z en forma binómica o en forma estándar, a más b por i, para hacer z al cuadrado, uno tiene que hacer el cuadrado del binomio. Tienen que hacer a cuadrado más 2ab por i más b cuadrado por i cuadrado. Lo que pasa es que b cuadrado por i cuadrado, este i cuadrado da menos 1, y entonces el z cuadrado queda a cuadrado menos b cuadrado, la parte real, más 2ab por i, la parte imaginaria. Bien, perfecto. Bueno, está bueno que salió la consulta para poder aclarar eso, ¿sí? La fórmula de Moivre, que es para hacer potencias, que es correcta, sirve para cuando uno tiene el número complejo escrito en forma polar o forma trigonométrica, ¿sí? Cuando uno lo tiene en forma binómica o forma estándar, tiene que escribirlo como si estuviera haciendo el cuadrado de un polinomio, ¿sí? Y después recordar que i cuadrado es menos 1 y entonces queda de esa forma. Bien. A ver si hay más consultas.
Este es el que vimos recién. Sí. Ah, me había pasado uno antes de Sol, que preguntaba sobre, antes de este que hice recién de Valentina, que dice, la integral indefinida de e a la 3x dividido 1 más elevado, será 1 más e elevado a la 3x, se puede calcular aplicando el método de integración por sustitución, considerando esto, y el resultado es, a ver, uno que dice Sol tiene la función g de x, que es e a la 3x dividido 1 más e a la 3x. Creo que es esa, dígame si está bien. Y entonces dice que la integral de esto se puede calcular utilizando el método de integración por sustitución. A ver qué dice. Sí, bien. El método de integración por sustitución considerando u igual a 1 más e a la 3x. Y el resultado es tal cosa. Bueno, a ver, sí, si uno quiere hacer la integral de g de x, que es la integral de e a la 3x sobre 1 más e a la 3x diferencial de x, entonces, si tomo como u esto, ¿sí? 1 más e a la 3x, que es lo que tengo todo acá en el denominador, entonces la derivada del diferencial de u es la derivada de 1 más e a la 3x, que es e a la 3x por la derivada de 3x, que es 3 por diferencial de x. Entonces, voy a seguir acá abajo. Si este es el diferencial de u, significa que diferencial de u dividido 3 es e a la 3x por diferencial de x, que es lo que tengo acá en el numerador. Así que el denominador lo voy a reemplazar por u. Y a e a la 3x por diferencial de x lo voy a reemplazar por diferencial de u dividido 3. O sea que en realidad me quedó 1/3 por la integral de 1 sobre u diferencial de u. Que la integral de 1 dividido u, o de u a la menos 1, es el logaritmo, ¿sí? Entonces me queda 1/3 del logaritmo del valor absoluto de u más c. Entonces esto es 1/3 por el logaritmo de 1 más e a la 3x más c. Dice, y el resultado es 1/3 por el logaritmo de 1 más e a la 3x más c. ¿Sí? Ese es verdadero. No sé qué debería ser el ejercicio, pero es verdadero, ¿sí? Si uno tiene esta función y usa esta sustitución, entonces el resultado de la integral es este. No sé qué decía el enunciado y si pedía marcar las verdaderas, si pedía marcar las falsas. Si pedía marcar las verdaderas, hay que marcarlas porque esto es verdadero. Si pedía marcar las falsas, entonces no. Tatiana pregunta si es la última consulta antes del recuperatorio. No sé cuándo es el recuperatorio. ¿Cuándo es la fecha del recuperatorio? El 29. ¿Y qué es el 29? Sí, seguro que va a ser la última. Porque la siguiente es el 1, sí. La siguiente es el 1 de julio. Eso va a depender si hay consultas, que seguramente los que hagan recuperatorio quieran que hagamos una consulta para consultar las cosas del recuperatorio. Pero sí, esta es la última consulta antes del recuperatorio. Consulta virtual. Pero tienen todavía, los foros siguen habilitados, o sea que ustedes pueden hacer cualquier consulta ahí por los foros. Jessica preguntaba por qué va el logaritmo, y ahí le contestaron ya que es una propiedad, claro. O sea, cuando uno tiene el logaritmo de 1 sobre x, diferencial de x, la integral de esta es el logaritmo del valor absoluto de x más c. En realidad se pone el valor absoluto para estar seguro de que lo podés evaluar, ¿sí? Porque en realidad vos querés que el dominio sean los positivos. Si vos ya te restringís a que el dominio son los números positivos, le podés sacar el valor absoluto. ¿Y por qué la integral de 1 sobre x es el logaritmo? Justamente porque cuando yo derivo el logaritmo de x, ¿cuál es la derivada del logaritmo de x? Es 1 sobre x. Entonces, logaritmo es una primitiva de 1 sobre x. Es una función tal que cuando yo la derivo me da 1 sobre x. ¿Sí?
Esas son las cosas. Cuando yo tengo la integral de x a la n, esto me da x a la n más 1 sobre n más 1, si n es distinto de menos 1. En cambio, si yo tengo x a la menos 1, que es 1 sobre x, esto me da el logaritmo de valor absoluto de x, si n es igual a menos 1. ¿Sí? Eso es una que debería estar en las tablas rápidas. En el libro solamente aparece esta parte y no aparece, queda la integral cuando tenemos menos 1, pero en los videos que les grabaron los profes, sí está también agregado para el logaritmo, la tabla para el logaritmo. ¿Sí? Sí, Camila, decime. Bueno, mientras Camila escribe, yo voy leyendo a ver si quedó alguna otra consulta en el medio. Esta de Sol ya la hicimos. Después hay otra de Sol que está escrita ahí. Exacto. Lo que pregunta Camila es si cuando me queda x, la integral es x al cuadrado sobre 2. Claro, es x al cuadrado sobre 2 porque es esta misma fórmula, ¿sí? No, cuando hay que integrar el 1 te queda x. La integral de 1 diferencial de x, o sea, la integral de diferencial de x solo, esto me da x más c. ¿Sí? Porque sería como integrar, esto es como integrar x a la 0. Si integrás x a la 0, x a la 0 es 1. Si integrás x a la 0, lo pones en esta fórmula y te queda x a la 0 más 1, que es x a la 1, dividido 0 más 1, que es 1. Entonces te queda x a la 1 sobre 1, que es x. En cambio, cuando integras la función x, es como integrar la función x a la 1. Y entonces por la fórmula tenés que hacer x a la 1 más 1 sobre 1 más 1 más c, que es x al cuadrado sobre 2. No entiendo dónde se va el 1 o el x, ¿sí? Las fórmulas, si uno quiere escribirlas aparte para esos dos casos, o sea, la fórmula sigue siendo la misma, pero si uno quiere escribirlos aparte, cuando vos tenés integral de diferencial de x, que es lo mismo que integral de 1 por diferencial de x, se puede escribir de cualquiera de las dos formas, esto me da x más c. ¿Por qué? Porque cuando vos derivas la x, eso te da 1. Ahora, cuando vos tenés la integral de x por diferencial de x, es lo mismo que tener la integral de x a la 1 por diferencial de x, esto te da x al cuadrado sobre 2 más c. Esto, lo que yo les decía, es lo mismo que integrar x a la 0 por diferencial de x, ¿sí? Porque x a la 0 es 1. Y después esto es x a la 0, esto es x a la 1, y después las otras potencias más grandes o más chicas es x a la n más 1 sobre n más 1 más c, siempre que n no sea el menos 1. Porque cuando tenés x a la menos 1, es lo mismo que la integral de 1 sobre x, que es el logaritmo de valor absoluto de x más c. ¿Sí? Entonces, en realidad el caso para todas estas que están acá es siempre cuál es la integral de la potencia. Lo que pasa es que depende de qué potencia es. Si tengo el 1, significa que tengo potencia 0. Si tengo la x, significa que tengo potencia 1. Si tengo cualquier otra potencia positiva, esa es fácil, es la que siempre le sale. Y si tengo la potencia menos 1, es decir, si tengo 1 sobre x, va el logaritmo. Ahora si tengo potencia menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 tercios, cualquiera negativa, sigo usando esta fórmula. Para el único caso, no importa si es positiva, negativa, si es racional o no, para todas las potencias uso esa fórmula. Para el único caso en donde tengo que poner el logaritmo es para cuando tenemos la potencia menos 1. ¿Por qué? Porque si yo quisiera evaluar acá abajo el denominador en menos 1, en n igual a menos 1, me queda menos 1 más 1, me queda 0. Esa fórmula no sirve para n igual a menos 1, porque no la podés evaluar, ¿sí? Yo pregunté porque en un ejercicio hice la integral de coseno por 1 y puse x por coseno y después vi que daba coseno nomás. ¿Cómo? Ojo, que cuando vos tenés un producto, cuando vos tenés que integrar un producto de dos funciones, esto no es la integral de la f por la integral de la g. Acuérdense que no se puede separar la integral
en un producto. En una suma sí, pero en un producto no. Cuando tengo un producto tengo que usar la fórmula de integración por partes. Entonces, si yo tengo la integral de coseno de x, que yo por la función 1, esto es la integral de coseno de x, porque obviamente si estoy evaluando la función 1 que multiplica la función coseno, es lo mismo que cuando hacemos cuentas. 1 por cualquier cosa es la cualquier cosa, siempre. ¿Sí? No sé cuál bien fue pero no entiendo por qué es x por coseno. Ah, no. Eso no. Si la separaste, si vos pusiste la integral de f de x por la integral de g de x, esto está mal, ¿sí? No es cierto que estas dos cosas sean iguales. Para el producto nunca se, o sea, para el producto, para el cociente no se pueden separar las integrales, ¿sí? Para eso es que uno usa la regla de integración por partes. Cuando uno tiene un producto de dos funciones, uso, si no puedo hacer distributiva una con la otra o algo así para que me quede una suma o una resta, entonces o hago una sustitución o hago una regla de integración por partes. No puedo separar las integrales en el producto. Es como si fuera la potencia que no se puede distribuir a la suma, ¿sí? Algo así la regla. Para el producto yo no lo puedo separar, porque tampoco es cierto que la derivada de un producto sea el producto de las derivadas. Tengo que hacer una por la otra sin derivar, más esta sin derivar por la otra derivada. Entonces, para el integral tampoco puedo separar en un producto o en un cociente, sí en una suma o una resta. ¿Cuándo dicen las condiciones de cada alumno? Ah, Juan, ya ahora con las notas que tienen del segundo cuestionario, lo que pasa es que deben estar esperando, por ejemplo, ese ejercicio que surgió hoy, que puede ser que esté mal cargado, entonces deben estar esperando a ver si llegan consultas de alumnos para primero tener las notas definitivas si hay que arreglar algo, ¿sí? Pero después de que arreglen eso, ya van a poner las condiciones, ¿sí? Y tenés la condición de que ya quedaste regular o que recuperás, porque todavía como que tenés la opción de recuperar y ninguno todavía legalmente va a estar libre, porque ya está, incluso los que estaban libres de la primera parte les habían dicho que podían, si se aprueban el segundo cuestionario, después recuperar la primera parte. Entonces, es como que las condiciones van a ser, o sos regular, o recuperás para obtener la regularidad. O sea que todavía nadie se quedó libre. A ver que voy a volver para arriba del chat, porque había una consulta que había visto de Sol que estaba escrita en acá. Dice, si P de X es una función polinómica, entonces P de X tiene exactamente una antiderivada cuya gráfica pasa por el origen. Tenía que marcar si era falsa. Es cierto que si es una función polinómica tiene una sola antiderivada que pasa por el origen. Porque si vos tenés un polinomio cualquiera, entonces, cuando lo integres, ¿sí? Sí, cuando lo integres vas a tener un nuevo polinomio más c. O sea, te va a dar, o sea, cuando vos hagas la integral, vos vas a tener una primitiva, que es p de x, que es todas las potencias una más una constante c. Y después vos querés ver cuál es la que pasa por el origen, ¿sí? ¿Cuál es la gráfica que pasa por el origen? Es decir, que cuando lo evalúes, que pasa por el origen. ¿Cuál es la que, vos vas a tener, esto va a ser un nuevo polinomio, ¿sí? Y entonces lo que haces es mirar cuál es la constante tal que, la que pasa por el cero, ¿sí? El que hagas que cuando vos lo evalúes, ¿sí? En cero te dé cero. Vos querés que P en 0 más C te dé 0. Y entonces buscás qué constante, es una ecuación, buscás qué constante hace que eso te dé 0. Es decir, buscás que la constante sea menos P en 0. P grande, si no, no esta P chiquita, P la antiderivada. ¿Sí? Por ejemplo, si vos tu polinomio fuera x al cuadrado más 3x menos 5, cuando vos evaluás, cuando vos integrás, la integral de esa te da x al cubo sobre 3 más 3x al cuadrado sobre 2 menos 5x más c. Entonces, para que sea 0, en este caso, tiene que ser que la constante c valga 0. Si la constante vale 0, este polinomio pasa por 0. Si la constante vale cualquier otra cosa, ese polinomio nunca pasa por el origen, ¿sí? Entonces, es cierto, es verdadera, o sea que esta no tenías que marcarla, es verdadera que si una función polinómica tenga exactamente una antiderivada que pasa por el origen.
Esa era para la consulta de Sol. Creo que no hay más consultas escritas. No sé si tienen alguna duda más. Acuérdense de mandar a ver, quiero ver algo. Acuérdense de mandar al mail. Ah, ya está Eli. Encontramos, Eli, no sé cuándo te uniste, encontramos un ítem del cuestionario que hicimos la cuenta y les marcaba a ellos como que tenían que marcarla y no había que marcarla, o les marcaba como que no tenían que marcarla y sí la tenían que marcar, así que les dije que manden al mail ahí yo les saqué una foto, después te lo paso, pero les dije que lo mandaran al mail de las consultas de cuestionario. Dos dudas que tiene Camila. Una es, si una función tiene una asíntota vertical, ¿no tiene límite? Exacto, porque la definición de asíntota vertical es que uno de los límites laterales, pueden ser los dos, pero uno de los límites laterales al menos les dé más o menos infinito. Entonces, por un lado, se tiene que ir a más infinito o a menos infinito. Y por más de que por los dos lados se vaya más infinito, entonces yo tendría que el límite de esta función, acá en este caso lo hice en 0, me da más infinito. Pero esto no significa que el límite existe. Esto sigue significando que el límite no existe y que y me dice algo del comportamiento. Entonces, si una función tiene asíntota vertical, es cierto que no tiene límite en ese punto donde está la asíntota vertical. Ahora, si una función tiene asíntota vertical, ¿es cierto que tiene que no estar definida en ese punto? No, eso es falso. Podría tener una asíntota vertical y también estar definida en ese punto. Por ejemplo, supónganse que esta es una asíntota vertical de la función. Para que sea asíntota vertical, por derecha o por izquierda me tiene que dar más o menos infinito. Entonces supónganse que yo vengo por acá y por izquierda me da menos infinito. Entonces esa es asíntota vertical. Pero además la función podría estar definida acá en el punto y acá seguir, por ejemplo, qué sé yo, por decir algo, o seguir de alguna forma. ¿Sí? Entonces, esta función tiene las dos cosas. No tiene límite, y por eso tiene la asíntota vertical, pero además sí está definida en ese punto, y tiene un límite lateral. El límite por este lado existe, y es este punto. ¿Sí? El límite por este lado no existe porque da menos infinito. ¿Sí? Entonces, ojo con eso de las asíntotas. Y la segunda consulta es, si hay una discontinuidad evitable, ¿sería continua o no? Y no, si hay una discontinuidad es porque no es continua, ¿sí? Lo que pasa es que al ser evitable significa que solamente moviendo un punto o redefiniendo la función en un punto, la función sí se vuelve continua, ¿sí? ¿Qué significa que sea una discontinuidad evitable? Significa que el límite sí existe, pero la función o bien no está definida en ese punto, como en este gráfico que hice acá, o bien está definida pero como otra cosa. Entonces, en cualquiera de los dos casos, vos la podés volver continua a la función si este punto que está acá lo movés acá, o si en el caso de que la función no estaba definida en ese punto, si la función no estaba definida en ese punto, definirla en ese punto como ese punto que está ahí, ¿sí? Pero a priori, al principio, la función es no continua en ese punto. Por eso se llama que tiene una discontinuidad, ¿sí? Una no continuidad. Entonces, al principio la función no es continua. Lo que pasa es que como el límite sí existe, es fácil hacerse una función continua utilizando casi la misma función y solo redefiniendo en un punto. Sol dice, si tenemos alguna otra consulta sobre la resolución de algún ejercicio del cuestionario, ¿le mandamos al mail sobre las consultas? Sí, si tienen dudas sobre la resolución de uno de los ejercicios, manden a ese mail, así les pueden contestar de que cómo se hacía o cuál era la consulta en particular. Al mail que mandó Silvia, que es el de los cuestionarios. Acuérdense que además están los foros funcionando, ¿sí? Los foros funcionando, a ver, una cosa es que ustedes tengan la duda de cómo se resuelve un ejercicio porque realmente no saben, y otra cosa es que tengan una duda por ahí en particular del cuestionario de que no saben si está bien, si está mal, por alguna razón, ¿sí? Si ustedes no están convencidos de cuál es la respuesta correcta, manden al mail ese de los cuestionarios, porque ahí los profes que hicieron los cuestionarios van a justamente revisar y darles la respuesta correcta, ¿sí?
Ahora, si es un ejercicio general que ustedes en realidad no saben cómo se resuelve o tienen duda de cómo se hace una forma general ese ejercicio, entonces pueden preguntar en los foros de ese tema para que los profes los ayuden a resolver en esos temas en particulares. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna otra consulta? Si no hay más consultas, podemos cortar acá. Y la semana que viene, también el miércoles, que va a ser después de que ustedes tengan el recuperatorio del cuestionario, ahí tenemos otra consulta y ahí podemos ver o bien las cosas que hayan surgido de ese cuestionario, o bien otras consultas para quienes tengan que hacer el primer cuestionario, o para quienes quieran seguir estudiando, practicando, haciendo ejercicios, para el momento en que haya que rendir. La semana pasada ustedes me consultaban justamente si ya había alguna fecha para exámenes. Ahora la facultad sacó una resolución en donde da justamente el nuevo calendario académico adecuado a las condiciones que estamos viviendo, en donde se estipula que el segundo cuatrimestre también se va a hacer de manera virtual, o sea que en el segundo cuatrimestre van a seguir haciendo materias con la misma, o sea, de forma virtual, y ya hay fechas para exámenes, tanto virtuales como presenciales. Entonces las materias que puedan tomar exámenes virtuales, ya hay fechas para los exámenes finales, y también hay fechas para, o sea, hay un rango de fechas en donde se van a empezar a tomar exámenes que sean presenciales. Lo que pasa que ahí cada materia tiene que pedir la autorización, hacer el protocolo correspondiente, y entonces la fecha específica se va a dar más adelante. Pero es todo después del receso de julio, que es lo que yo les decía que pensaba que podía pasar. Así que para los que tenían esa duda de para cuándo podría llegar a haber un examen, después del receso de julio ya están estipuladas, hay un rango de fechas en donde se pueden hacer, así que bueno, ahí ya después van a tener más información al respecto. Bueno chicos, gracias a todos por haber participado el día de hoy, y bueno, y quienes tengan que hacer el recuperatorio sigan estudiando, y quienes no y ya hayan quedado regulares, sigan estudiando para cuando tengan que rendir el examen final, y saben que todos los profes estamos disponibles para cualquier duda que tengan. Chau gente, muchas gracias.